Hola a todos, iniciamos el webinar inaugural del curso Uso de Test Rápidos en la Práctica, curso online de actualización organizado por el Departamento de Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay, junto a la Red de Educación Médica Continua para América Latina, con la gestión educativa, informática y logística de BIMED. Gracias a todos los profesionales y colegas que nos acompañan en esta transmisión. Mi nombre es Lea Aneiro y como parte del equipo de BIMED, me es muy grato presentarles a las coordinadoras académicas del curso, quienes están conectadas desde Montevideo, Uruguay. Nos acompaña la doctora Raquel Fallestep, quien es profesora, directora del Departamento de Laboratorio de Patología Clínica del Hospital de Clínicas de la UDELAR, y también en línea la profesora agregada, doctora Ana Barindelli, del Departamento de Laboratorio también del Hospital de Clínicas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aprovechamos para comentarles a los participantes que nos acompañan en este evento que tienen habilitado en la transmisión un chat para preguntas y respuestas. Les agradecemos también que en el otro chat para comentarios generales nos hagan saber desde dónde nos están mirando, la institución quizás donde laboran, y bueno, damos paso entonces a la conferencia inaugural que impartirán las doctoras Ballesté y Barindelli sobre pruebas rápidas en el punto de atención y en el entorno crítico. A la vuelta y término de la presentación, con gusto estaremos dando devolución a las preguntas y comentarios que nos hagan saber a través del chat. Adelante. ¿Se ve bien ahí, Lea? Sí, adelante. Bien. Buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotras como coordinadoras del curso darles la bienvenida y empezar entonces a abordar el tema de Point of Care Testing, pruebas rápidas en el punto de atención y en el entorno crítico. Vamos a tratar brevemente de dar algunos aspectos importantes en relación al Point of Care, a las características y a conceptos que tenemos que tener en cuenta tanto para poder realizarlos como interpretarlos. Y bueno, comenzamos entonces con Ana, que va a empezar la charla. Buenas tardes para todos, aprovecho para saludarles, agradecer la presencia de todos ustedes, esperemos el curso resulte de utilidad y genere valor agregado, digamos, para lo cual los animamos a todos a que participen, a que hagan sus consultas y sus comentarios, ¿sí? De los cuales vamos a nutrirnos mucho, evidentemente, para poner arriba de la mesa algunos casos que yo creo que pueden ser muy representativos y de gran aprendizaje para el resto del auditorio. Cuando uno define el point of care, es decir, se hace la reseña histórica, es decir, los primeros análisis de laboratorio documentados en la historia, justamente se tratan del point of care. ¿Por qué? Porque se analizaban determinadas matrices, por ejemplo, muestras de orina, de sangre, saliva, al pie de la cama del paciente. Entonces, las primeras reseñas históricas, de alguna manera, nos indican que todas las pruebas de point of care, en realidad, la historia del laboratorio empieza con las pruebas de point of care. La propia definición, que es una cosa que vamos a hacer mucho hincapié, que nos importa mucho que quede claro, hay ciertas características del point of care, pero hay cosas que lo definen, ¿sí? Entonces uno puede decir que son pruebas que se hacen en la cabecera del paciente, como su propio nombre lo indica. Algunas tienen que ver con lo tecnológico, otras tienen que ver con las matrices, otras tienen que ver con la fortaleza del tiempo de respuesta, y eso son características, ¿sí?, de la prueba de point of care. Pero en definitiva, cuando uno tiene que definir la prueba de point of care, siempre tiene que tener presente que es aquella prueba que puede prescindir de un laboratorio clínico, de las instalaciones de un laboratorio clínico.
Cuando uno se pregunta si una prueba de point of care o no, es decir, la pregunta que se hace dónde se sitúa, si puedo prescindir de un laboratorio clínico para la realización de esta prueba. Y en una segunda categoría es también prescindir de lo que es la competencia, los títulos habilitantes en el laboratorio clínico. Quiere decir que una persona debidamente entrenada para la tarea puede realizar este tipo de estudios. Todo lo demás son características de los point of care. Lo que define el point of care es estas dos cosas, la prescindibilidad de una estructura de laboratorio clínico y del perfil de competencia específico para un laboratorio clínico. Luego yo puedo tener un point of care en el laboratorio o lo puedo tener al pie en la cabecera del paciente, lo puedo tener en una policlínica, lo puedo tener en una ambulancia, lo puedo tener en cualquier contexto. Todos tenemos equipos de point of care en los laboratorios y muchos de ellos también van a estar trabajando en lugares alejados, ¿no? Ya sea geográficamente, adentro de una institución, en otros ámbitos de policlínicas, alejados de pronto de los niveles terciarios de asistencia, pero en definitiva son características. La propia definición es que permite un análisis realizado en una estructura ajena al propio laboratorio clínico. Los ámbitos, entonces, para diferenciar las grandes ramas, el ámbito domiciliar, sí, es un ámbito que puede estar controlado por el laboratorio clínico o no. Todo va a depender un poco también de la legislación y de las características de los países, fundamentalmente, ¿sí? Donde las farmacias, por ejemplo, en algunos lugares están habilitadas para realizar las pruebas de point of care, y el propio usuario también puede realizarse pruebas. Pero esto está fuera del alcance de lo que es el laboratorio clínico. El laboratorio clínico se ocupa del ámbito domiciliar cuando presta o provee un equipo de point of care a un usuario que pertenece al prestador ese de salud, y ese equipo que la mutualista o el hospital presta tiene que estar obviamente dentro de ciertas reglas, controlado, y tiene que estar de alguna manera administrado por el ámbito de salud. Quiere decir que el point of care tiene dos ámbitos claros, un ámbito domiciliar, ¿sí? Y un ámbito que es de la hospitalario, digamos, que es el que fundamentalmente al que nos vamos a referir en todo este curso. Y la otra cosa que resulta de muchísima importancia es que tiene que estar siempre liderado por el laboratorio, porque si bien para realizar la prueba de laboratorio puede resultar una persona puede realizar un estudio, una prueba de laboratorio con la competencia debida, pero no con un título habilitante, para implementar un point of care sí que tiene que estar el laboratorio clínico coordinando, decidiendo qué equipo se pone y cumpliendo todas las premisas y el marco de garantías que tiene que tener este tipo de equipo. Quiere decir que si bien el usuario puede hacer la prueba de laboratorio, pero el laboratorio clínico tiene que estar siempre dirigiendo y administrando esta herramienta. Acá lo que vemos es el ciclo diagnóstico del laboratorio, de acá se deduce la importancia que tiene un equipo de point of care, ¿no? Es decir, acá lo que tenemos es toda la serie, los procesos, ¿no? El preanalítico, el analítico y el posanalítico, y como al tener un point of care lo que hacemos es cortamos camino, quiere decir que todo lo que es el transporte de la muestra, la recepción, preparación de las muestras, y todo lo que pasa en determinado contexto en el laboratorio clínico general, con un point of care de alguna manera se acortan pasos, y esto permite un tiempo de respuesta superior, lo que es una de las grandes fortalezas de este tipo de dispositivos. La evidencia a nivel mundial, bueno, evidentemente indica que cada vez es más amplio y abarcativo el uso de los point of care, ¿sí? Al principio eran fundamentalmente glucómetros y analizadores de gases en sangre, y hoy tenemos dispositivos para medir absolutamente todo, digamos, todos los análisis de laboratorio se pueden realizar casi que sin excepción por algún dispositivo de point of care. Y dentro de los ámbitos de aplicación son amplios y diversos, ¿sí? Los ámbitos de aplicación pueden ser distintos, pueden ser de lugares de catástrofe, pueden ser lugares aislados, o sea, en lugares geográficos que estén lejos de los centros de salud, pueden ser lugares de bajos recursos, pueden ser contextos de emergencia, como pueden ser las propias ambulancias. Puede ser, por ejemplo, la utilización para un tomógrafo, ¿no? Donde al utilizar medios de contraste necesitamos tener rápidamente un valor de creatinina, y entonces eso requiere, o por lo menos hace muy interesante y de gran beneficio el uso de un point of care, y determinadas condiciones, un bloque quirúrgico, ¿sí? Muchos contextos a los cuales tiene gran valor. Un ejemplo que yo voy a mencionar ahora, cuando se produjo el brote de ébola, ¿sí? En realidad el brote no, es decir, el caso de ébola que tuvieron los misioneros, ¿no? Que volvieron a España, que eran 3, justamente infectados por ébola, lo que se hizo en el Hospital Universitario de La Paz, se instaló toda una sala donde los pacientes eran asistidos todos con dispositivos de point of care, que después se descartaron, ¿no? Es decir, para que se entienda un poco el nivel de interés y la razón de ser de determinadas aplicaciones de este tipo de
de análisis clínicos, ¿no? Que al final point of care es un análisis también de laboratorio. Las evidencias indican que, bueno, que hay cada vez un número mayor, creciente, digamos, la tecnología ha posibilitado que muchas de las dudas que había con respecto a los point of care hoy se hayan disipado, es decir, se ha mejorado mucho la parte tecnológica, con lo cual no se resigna la calidad del resultado en pos de su velocidad, ¿no? Del tiempo de respuesta. Y bueno, y una cosa de interés es que entre un cuarto y un tercio de todos los análisis de laboratorio que se realizan en los diferentes medios se corresponden con pruebas de point of care. Con lo cual es muy importante tener en cuenta que point of care es laboratorio clínico. Y esto tiene que estar liderado, tiene que estar desarrollado y es una gran oportunidad, digamos, para el enriquecimiento del profesional del laboratorio. Pero siempre tiene que estar liderado por el laboratorio clínico, trabajando de una manera multidisciplinaria y aportando todas las garantías que requiere un tipo de resultado de laboratorio, como lo podemos hacer también en el laboratorio central. Bueno, entonces, como vimos, existen múltiples test disponibles de point of care para utilizarse en múltiples ámbitos. Si nosotros quisiéramos clasificar los point of care, podríamos clasificarlos de diferentes formas, ¿no? Teniendo en cuenta diferentes características o aspectos del point of care. Por ejemplo, si lo quisiéramos clasificar de acuerdo a la tecnología utilizada, tendremos point of care que utilizan cromatografía, otros que utilizan inmunoensayo, otros que utilizan electrodos de ion selectivo, etc. O sea que esa sería una forma de cómo nosotros podríamos agrupar en base a la tecnología y al método que estamos utilizando, ya sea para determinar la concentración de un analito o para detectar un anticuerpo, etc. Otra forma podría ser según cómo emiten un informe, o sea, tenemos point of care que el resultado va a ser positivo o negativo, o sea, cualitativo, otros que van a ser semi-cuantitativos y otros que van a ser cuantitativos. Tenemos otra forma podría ser según el ámbito, el área de aplicación, y allí tenemos point of care que bueno, que van a estar, ser del área de bioquímica general, del área de biología molecular, del área de hemostasis, del área de inmunología, infectología, etc. La que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Según el ámbito de aplicaciones, allí vamos a tener point of care de utilización hospitalaria, de utilización extrahospitalaria, dentro de los hospitalarios, además de diferentes, digamos, como sublocalizaciones dentro del hospitalario. Por el tamaño también se pueden clasificar, tenemos algunos point of care que se clasifican como no transportables, es decir, como por ejemplo un equipo de mesada, como podemos ver aquí abajo, que podemos tener en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? No es transportable, requiere mínimamente energía eléctrica, otros de mediano porte, que ya son considerados transportables, que pueden requerir energía eléctrica, pero que puedan utilizar batería, pero que se pueden transportar de un lado hacia el otro, y otros que son los considerados de bolsillo, que realmente funcionan siempre con batería y son fácilmente transportables. Todo esto para decir que, bueno, que la gran cantidad de point of care que tenemos hace a que, bueno, a que justamente sean aplicables en diferentes lugares y con diferentes características. ¿Qué ventajas tienen utilizar point of care? Bueno, además de las ventajas que recién mencionó la doctora Barindelli, como por ejemplo, bueno, algunas características que siempre tienen que tener, que sean de fácil de realización, que sean de bajo costo, que mejoren el tiempo de respuesta, vamos a tener algunas ventajas que van a poder discriminarse o centrarse bien de acuerdo al grupo o al ámbito de aplicación que estemos estudiando. Entonces, bueno, por ejemplo, los point of care, cuando nosotros los podemos aplicar en un paciente ambulatorio, vamos a desencadenar, por ejemplo, en ese paciente un menor número de visitas al centro de salud, menos desplazamientos, nos van a permitir tomar decisiones en la consulta o inicios de tratamientos específicos. Si trasladamos eso al ámbito de pacientes hospitalizados, bueno, vamos a tener otros aspectos importantes ahí a destacar en el centro de hospitalización, como una mínima manipulación de muestras, mínimo transporte, lo mismo, reducción en el tiempo de tomas de decisiones, reconocimiento precoz de situaciones críticas, reducción de complicaciones peri o postoperatoria, reducción de estadía en puerta de emergencia, nos va a permitir hacer el triage, ¿sí? Categorizar a los pacientes, por ejemplo. Y si nos vamos al otro extremo, en el point of care y cuidados de pacientes crónicos, por ejemplo,
Hay un claro impacto positivo en el manejo de pacientes, por ejemplo, anticoagulados, en el manejo de algunas enfermedades crónicas como diabetes y enfermedad renal, y acá entramos en el automonitoreo del paciente y cuál es el rol que tiene que tener el equipo de salud con ese automonitoreo y con el control de esos equipos, en este caso los glucómetros, y bueno, en otros aspectos, por ejemplo, como pueden llegar a ser el monitoreo de drogas terapéuticas. Todo esto son algunas de las ventajas que tienen los point of care. Pero, sin embargo, también tenemos que destacar las dificultades que tenemos con los point of care, como por ejemplo, bueno, en qué pueden fallar en llevar a cabo un buen control de calidad, en documentar los resultados de control de calidad, en seguir las recomendaciones del fabricante, en documentar la formación del personal y su competencia, en llevar acciones correctivas o no, en verificar la exactitud de todas las magnitudes. Cuando nosotros ponemos un point of care, por ejemplo, en un centro hospitalario, o en un intradomicilio, etcétera, tenemos que asegurarnos que esos resultados que estamos dando son veraces, pero además tenemos que conocer cuál es la correlación entre esos resultados de nuestro point of care y el resultado, sí, por ejemplo, de ese mismo analito con un equipamiento del laboratorio. ¿Por qué? Porque debe existir un determinado porcentaje de coincidencia, porque ese paciente que inicialmente le hicimos un point of care, luego puede seguir siendo controlado cuando pasa de una unidad crítica o de bloque quirúrgico a otra área de cuidados moderados, puede seguir siendo controlado con un estudio de laboratorio. Y deben poder interpretarse correctamente ambos y deben poder permitir tomar las decisiones y no puede ser que no tengan ninguna correlación uno con lo otro. O sea que verificar la exactitud de todas las magnitudes es crucial, y eso, bueno, es un rol bien del laboratorio. Proporcionar formación continua, registrar los resultados de las pruebas en la historia del paciente, esto casi que es un desafío, ¿no? Porque los point of care, uno dice positivo, negativo, pero en algún lugar tiene que quedar el registro de que ese point of care se hizo y de que muchas veces estamos haciendo con ese point of care un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico que tiene que quedar registrado en algún lado de la historia clínica. De forma tal que esto también es un desafío porque, bueno, hay que llevar todo lo que es informatizado, de alguna forma buscar las herramientas para que ello pueda ocurrir así. Estas son las principales causas de error de point of care en algunos hospitales en Estados Unidos, que, bueno, que allí ven algunas de las cosas que mencionamos, ¿no? El registro de los resultados en la historia del paciente, la identificación correcta del paciente, la identificación correcta del operador que está haciendo el ensayo, fallos en el control de calidad, uso de personal no capacitado, no formado para la realización del estudio, utilización de material vencido, no seguir las instrucciones del fabricante, no seguir las instrucciones en caso de los resultados anormales de control de calidad y fallos en los requerimientos de seguridad. Todo esto hace entonces a que al momento que se requiere de implantar un point of care o al momento de que queremos que el point of care tenga todas las ventajas que vimos anteriormente, deben establecerse algunos criterios, muchos criterios, para que puedan realmente ser beneficiosos para el paciente. De forma tal que existe múltiple documentación al respecto, guías internacionales, como la de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica de Estados Unidos, la norma internacional, la estándar internacional, que también regula el funcionamiento de los point of care, y todas ellas tienen un objetivo fundamental, que es tratar de normatizar todos los aspectos que están vinculados con el proceso del point of care, que como vimos recién es más acotado que el proceso general del laboratorio, pero que tiene también cada una de estas etapas, preanalítica, analítica y posanalítica, y que deben de cuidarse cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, vemos acá en la documentación de las guías de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica de Estados Unidos, vemos acá que hace mucho hincapié en la calidad de los point of care, ¿no? Hay recomendaciones acerca de el aseguramiento de la calidad del point of care, de la formación de un equipo multidisciplinario, del entrenamiento del personal, pero si ustedes se fijan, cada uno de estos aspectos de la gestión de los datos, todos esos aspectos apuntan siempre a la calidad de ese resultado que estamos emitiendo, ¿sí? A un aseguramiento continuo de la calidad.
Y esto es básicamente porque cuando nosotros nos planteamos implementar un point of care, el objetivo central tiene que ser el paciente, ¿sí? Y con el point of care y los resultados del point of care, que son inmediatos, no hay tiempo para revisiones. Todo tiene que estar planificado antes, porque con ese resultado en forma inmediata se toman decisiones clínicas. Si esa decisión clínica es errónea, es en contra del paciente. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso en este aspecto y hay que tratar de cumplir con las pautas internacionales en lo que refiere a la implementación de los point of care. En nuestro país, ¿cómo se regulan los point of care? Bueno, a través de un decreto del Poder Ejecutivo que data del 2005, donde específicamente en este decreto marca que en los laboratorios solo podrán efectuarse, ¿sí? En los laboratorios de análisis clínicos, los estudios, excepto los point of care, ¿sí? Pero que en todos los casos, los estudios que se realizan fuera del laboratorio de análisis clínicos deberán tener un control de calidad de acuerdo a lo previsto en esta reglamentación que regula el funcionamiento de los laboratorios de análisis clínicos en nuestro país y que deberán contar con el contralor de un profesional habilitado para la dirección técnica del laboratorio, en este caso de la institución en cuestión. Esto significa que pueden hacerse afuera del laboratorio, pero que marcan dos cosas en la ordenanza, ¿sí? Que tienen que tener control de calidad, ¿sí? Previsto, y que además siempre hay un responsable que es el responsable de la dirección técnica del laboratorio, de la institución o del prestador. Como vemos acá, entonces, en el 2014 este decreto se le anexa específicamente algunos aspectos que se consideran importantes, específicos para el point of care. Y en el 2014 agregan estos artículos que marcan que la utilización de los point of care requiere de una asesoría técnica específica y que todo ello tiene que quedar documentado desde el proceso de la elección del point of care a utilizar hasta la emisión final del resultado. Todo el equipamiento, insumos y materiales que se utilicen para los POC son responsabilidad del director técnico institucional y acá en este artículo también incorporan la responsabilidad del personal que realiza el análisis y también de los proveedores que ofrecen el point of care. Los directores técnicos de las instituciones designarán el personal calificado como responsables de la elección, del control, el mantenimiento y la validación de los resultados. El personal que realiza los POC debe contar con una capacitación adecuada, debe ser controlada, debe ser evaluada y debe ser documentada. Esto que parece que para los que hacemos laboratorio es básico, no es tan sencillo. Y ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, en este momento en donde hemos sufrido la pandemia por COVID, que hemos puesto point of care en diversos lugares, en diversas instituciones, en diversos contextos, ¿sí? Para dar respuesta a una situación de pandemia, donde ¿sí? La capacitación del personal sí se fue haciendo y se ha ido controlando, pero en pocos lugares hemos tenido una evaluación de la capacitación de ese personal y hemos documentado que ese personal ha sido capacitado correctamente para realizar ese point of care. Estos aspectos hacen a la calidad de lo que estamos haciendo y por eso lo marcamos, porque bueno, en situaciones de contexto de pandemia como la de COVID, bueno, seguramente la implementación de un point of care como fue el antígeno, ¿verdad?, para COVID-19 en hisopado nasofaringio, bueno, seguramente en este contexto hemos tenido muchos errores que están vinculados con estas fallas, vinculadas directamente a aquellas medidas de calidad que tenemos que asegurar como tal. El consentimiento informado, que es algo que también muchas veces nos olvidamos, el paciente debe estar informado, aunque sea verbalmente, ¿sí?, de las limitaciones del uso que estas técnicas tienen, ¿sí? Debemos informarle al paciente, el paciente tiene que saber que le estamos haciendo un hemoglucotés o un hisopado nasofaringio, cuya sensibilidad o desempeño diagnóstico es diferente al de un estudio de biología molecular, como puede ser una PCR para SARS-CoV-2. Bueno, todo esto que tratamos de resumir, que se encuentra tanto en las guías internacionales como en nuestra propia normativa, apunta a que el laboratorio se involucre, ¿sí?,
en los point of care. ¿Y se involucre para qué? Para tener un proceso totalmente controlado, ¿sí? En donde el resultado final agregue un valor a la práctica clínica. Y no que ese resultado, sino que no esté controlado por el laboratorio, que no tenga estas, digamos, precauciones y pautas establecidas de calidad, brinden un resultado que al no ser controlado pueda llevar a errores y a decisiones terapéuticas inadecuadas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar al momento de implantar un point of care? Lo primero es cuál es la necesidad, cuál es la justificación real, por qué queremos implantar un point of care. ¿Es para controlar la evolución clínica del paciente? ¿Es para brindar un beneficio particular al paciente? ¿Es por necesidades de la institución? ¿Es por características propias de la institución? Todas estas preguntas nos debemos hacer, porque debe estar dada la justificación, cuál es la razón que queremos implantar un point of care. No podemos querer nunca implantar un point of care para sustituir algo que está funcionando mal. El point of care debe centrarse en los beneficios que nosotros, ¿sí?, debemos dar al paciente, ¿sí?, en que el paciente tenga más beneficios, ¿sí? Esto es clave al momento de decidir qué point of care. Y esos beneficios mayores para el paciente tienen que ir acompañados necesariamente de la menor cantidad de riesgos posibles para el paciente, ¿sí? Y también tienen que ir acompañados de un costo racional, por decirlo de alguna forma. Por eso es que se hablan de los point of care de aspectos clínicos vinculados con el beneficio que le damos al paciente y con la minimización de errores o de riesgos para el paciente, y de aspectos económicos que están directamente vinculados al costo, ¿sí?, entre comillas, racional del point of care. ¿Ah? Y esto es un aspecto que tiene que ser siempre evaluado al momento que nosotros queremos implantar un point of care. Entonces, como beneficios para la salud, bueno, destacamos algunos que ya vimos bien: inflación, menor cantidad de efectos adversos, menor manejo de enfermedades crónicas, etc. Beneficios económicos, bueno, es la del point of care solamente en lo que es el costo de la tirilla o del cassette del point of care en sí mismo, sino que también tenemos que basarnos en los costos en que la utilización de ese point of care deriva en forma indirecta. ¿Sí? Si yo a través de un point of care degravito una puerta de emergencia o disminuyo una estadía en una unidad crítica, ese point of care tiene un impacto a través de un costo indirecto. Y esto también tiene que ser, considerado al momento de hablar de costos. Hay otros que, por ejemplo, claramente el costo es diferente y tiene un impacto en sí mismo. Claro ejemplo, ¿no? Hacer un antígeno de COVID-19 y hacer una RT-PCR para SARS-CoV-2. Los costos son muy diferentes, siendo el point of care mucho más barato, mucho más económico que el RT-PCR. Ese es un costo que impacta directamente ya, si consideramos solo el reactivo. Pero a todo eso siempre le tenemos que sumar además el recurso humano que necesitamos para hacer un point of care o el recurso humano que necesitamos para realizar la técnica de laboratorio, y luego todos los costos indirectos. Y luego beneficios estructurales o de proceso, como vimos recién también: simplificación de procesos asistenciales, menor número de consultas, etcétera, que también redundan en beneficio de la institución en ese caso. Bueno, ¿cómo implementar un point of care para ir terminando? Bueno, recordar que los point of care son test de laboratorio, que ¿dónde los estamos utilizando? Los estamos utilizando fuera del laboratorio. ¿Por qué? Porque requieren en general una tecnología diferente o una menor tecnología que equipamiento que el que necesitamos en el laboratorio. Es una nueva forma de realizar pruebas de laboratorio. Esta nueva forma está dejando de ser nueva porque ya hace unos cuantos años que empezamos a utilizar point of care en distintos ámbitos. Es continua la expansión desde hace años y seguramente van a seguir creciendo, y el futuro de los point of care es muy rápido y cada vez vamos a tener mayor tecnología, ¿sí?, con el uso de biosensores, etcétera, justamente para poder actuar más directamente en otros entornos y poder dar respuestas rápidas.
Antes de comenzar a hacer un buen diseño y de preguntarse, hay que preguntarse siempre por qué lo queremos implementar, cuál es la justificación, ¿sí? Y evaluar todos estos temas preliminares antes de implementarlo. Debemos siempre conocer las dificultades para poder preverlas y utilizar siempre documentación de referencia y nutrirnos de la experiencia que todos tenemos en cada uno de sus ámbitos de desempeño laboral, ¿sí? Porque seguramente en lo que es Point of Care hay que interactuar todo el equipo de salud, y la experiencia que tiene el equipo de salud, por ejemplo, en el área de laboratorio es una, la que tiene en el área de internación es otra, y la que tiene en el área de una policlínica periférica es otra. Y hay que considerar todo para poder trabajar en conjunto y llegar a lograr un Point of Care con los objetivos que nos planteamos. Una de las recomendaciones de varias guías es crear un comité de Point of Care multidisciplinario, plan de formación, de capacitación del personal, esto es clave, es capital. Debe implementarse un adecuado sistema de gestión de calidad, ¿sí? Uno tiene la tendencia a pensar de que como el Point of Care tiene una etapa preanalítica mucho más cortita, va a tener menor errores en la preanalítica, y sin embargo no es así. Cuando uno hace las revisiones, el Point of Care también tiene la mayor parte de errores en la etapa preanalítica. ¿Y eso por qué? Porque si bien es más sencilla y no está vinculada tanto con la toma de muestra, sí está vinculado con que hay muchos Point of Care ubicados en distintos lugares y mucho personal utilizando a la vez estos Point of Care. Eso hace que los errores aumenten por otra vía. O sea que la forma, el sistema de nosotros que tenemos que tener de control de calidad de todos los Point of Care es clave para poder obtener resultados satisfactorios. No hay un modelo único, ¿sí? Cuando uno quiere implementar un Point of Care, tiene que justamente adaptarlo a cada una de las situaciones. No es lo mismo implementar un Point of Care en una policlínica periférica, o una policlínica de atención primaria, que implementar un Point of Care en CTI. Son tecnologías distintas, son resultados que van a tener impactos distintos y son acciones seguramente distintas que queremos tomar. No es lo mismo implementar un Point of Care donde van a intervenir 3, 4 actores en la cadena de diagnóstico que implementar un Point of Care donde van a actuar más actores en esa cadena. Por lo tanto, siempre tiene que ser a medida de la institución, a medida del paciente, a medida de lo que nosotros queremos realmente. Debe ser liderado por el laboratorio. ¿Esto qué significa? Que es responsabilidad del laboratorio, ¿sí?, generar esa intercomunicación, trabajar en equipo, ¿sí?, y poder entonces brindar todas las herramientas necesarias para que se cumpla la capacitación del recurso humano, el aseguramiento de la calidad, para que esté todo documentado, para que se informe correctamente, para que queden registrados esos resultados, ¿sí? Entonces, en definitiva, como conclusión, tenemos que decir que un Point of Care Testing bien desarrollado puede ser muy beneficioso para el paciente, pero un Point of Care que no cumple con estos requisitos va a ser muy perjudicial para el paciente, y de allí la importancia entonces de implementarlo correctamente. Bueno, Point of Care Testing, de acuerdo a lo que vimos, es igual a trabajo en equipo multidisciplinario. Todos los actores tienen un buen resultado de un Point of Care Testing. Y por acá vamos terminando. Muchas gracias a todos los que han participado de la charla y los que, bueno, se han ido incorporando recientemente. Y damos, no sé, Lea, damos un espacio a preguntas. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, de momento no se ha animado ninguno de los participantes en línea a postear en el chat una interrogante. Sí, nosotros tratamos de que rompieran el hielo, les consultamos si podían compartir alguna dificultad en caso que las tuvieran en la aplicación de algún Point of Care que realicen de forma frecuente. Sí, doctora Ballester y Barindelli, si pueden dejar de compartir pantalla. Hubo algunos breves instantes donde estuvo algo inestable la conexión
mientras impartían la presentación, pero creo que en gran medida no comprometió la comprensión de los contenidos mientras los iban impartiendo. Vamos a aprovechar este momento también para darle la bienvenida a todos los colegas que se han sumado a la transmisión. Hemos tenido en el chat saludos desde varias partes de Uruguay, también desde Argentina, desde Ecuador, desde México. A todos muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar inaugural del curso sobre uso de test rápidos en la práctica. Por el momento, una pregunta para ustedes no tenemos en el chat. No sé si querían aprovechar para hacer algún énfasis en los contenidos que vamos a estar abordando en el curso, que ya empieza mañana, día 4 de agosto. Sí, bueno, el curso está organizado más que nada por módulos de área de aplicación de los Point of Care, o sea que bueno, vamos a comenzar con el módulo de emergencia, donde vamos a ver cómo pueden impactar y qué Point of Care son los más clásicos y los más representativos para trabajar en el ámbito hospitalario, en el ámbito de la emergencia y unidades críticas. Y luego vamos a ir haciendo un recorrido por diferentes áreas, pasando desde Point of Care, que tiene una utilidad muy práctica y rol en lo que es, por ejemplo, enfermedades infecciosas, haciendo hincapié por un lado nuestra normativa y por otro lado también en el impacto que pueden tener en otros países con normativas diferentes. Esperamos también poder compartir diferentes experiencias a través del foro con realidades que seguramente sean distintas a nuestra normativa. Y básicamente, vamos a tratar de abordar todas las áreas, repito, yendo desde los más sencillos, como puede ser una inmunocromatografía lateral desde el punto de vista tecnológico, a los de mayor complejidad, como puede ser una PCR real-time para diagnóstico de COVID o de otras enfermedades infecciosas, pasando por otras, como pueden ser sencillas también, como puede ser los point of care en orina, ¿no? La tira de orina clásica, que fue el primer point of care desarrollado realmente muy sencillo en el año 1957, a otros más recientes, como pueden ser los point of care para el manejo de pacientes anticoagulados. O sea que esperamos nosotros en el recorrido por este curso brindar diferentes herramientas, tanto para la selección de un point of care, como la aplicabilidad, así como también, diferentes tecnologías que puedan utilizarse en diferentes ámbitos de acuerdo a las necesidades. Muchísimas gracias. Bueno, a las palabras que acaba de transmitir en función de los temas del curso, fueron acompañadas al mismo tiempo con la participación de varios colegas que ingresaron algunas interrogantes. En este caso, Matías les consulta, según su opinión, ¿qué profesionales deberían estar tomando los POC? ¿Y debería haber un encargado especial en el laboratorio para el control y realización de los POC? Hola, Matías, no sé si hizo esta pregunta. Lea, Matías, ¿quién hizo esta pregunta? Sí. Matías Alejandro Hernández, a quien agradecemos la participación. Bueno, muchas gracias, Matías, por animarte a hacer la primera pregunta. La premisa fundamental es que tiene que estar liderado por el laboratorio. Una de las condiciones fundamentales, ¿sí?, para la implementación del Point of Care es la comisión de Point of Care, ¿sí? Y a esto voy. La respuesta es la siguiente: siempre tiene que haber, generalmente, es recomendable que el presidente de la comisión de Point of Care de una institución sea alguien del laboratorio clínico. Entonces, cuando preguntan si tiene que haber una figura de referencia, definitivamente sí. La comisión de Point of Care tendría que estar formada por lo menos por un representante del laboratorio que obviamente tenga perfil, ¿no?, de competencia, metodología. Tiene que estar representado por personal de NERS o de enfermería. Tiene que estar también integrada representada por alguien de la administración hospitalaria, y tiene que estar también representada por gente de la industria, ¿tá? O sea, gente
vinculada, digamos, con el proveedor, algunos proveedores de estos point of care. Y respondiendo específicamente a la pregunta, obviamente sí tiene que estar liderado por el laboratorio clínico, y generalmente la figura que hace, o del presidente de la comisión de point of care, es quien de alguna manera articula todos los... ¿Se escucha? Me diga que te veo. Sí, sí, le iba a comentar justamente, se ha entrecortado un poco la conexión y se compromete lo que está tratando de comunicar, doctora Barindelli. Capaz que esta última parte sería bueno volver a transmitirla. Vamos de vuelta entonces. Digo, en suma, para hacerla cortita, la comisión de Point of Care es fundamental para la implementación de Point of Care, ¿sí? Cualquier ambiente que tenga un Point of Care tiene que contar con la comisión de Point of Care. La figura que lo representa, o sea, tiene que haber representante por el laboratorio clínico. Normalmente esa es la figura de liderazgo del Point of Care. Quiere decir que, respondiendo a la pregunta de Matías, si tiene que haber alguien dirigiendo o liderando el proceso, sí, el laboratorio tiene que tener un representante que normalmente es quien preside esa comisión. Después, representante por NERS y enfermería, representante por la dirección de la institución o jerarquía de la institución, y representantes por la industria, ¿sí? Esa comisión tendría que tener reuniones con cierta periodicidad, y ahí surge justamente el cómo se articulan todos los esfuerzos, es decir, porque están todos los representantes que tiene que tener el Point of Care para que pueda aportar resultados confiables. Entonces, la figura de referencia justamente es la del laboratorio clínico, que decide y negocia con las especialidades clínicas el por qué se pone un point of care, como bien comentó la doctora Ballesté, la adecuación para el uso de ese equipo y todo lo que tiene que ver con las garantías y el todo el cortejo de garantías, digamos, jurídicas y asistenciales para que los resultados puedan aportarse con plenas garantías. Muchas gracias. Han ido apareciendo, sí, sí, cómo no. Muchísimas gracias, doctora Barindelli. Han ido apareciendo otras preguntas, qué bueno que se están animando los participantes. Acá Flor les consulta, tiene dos interrogantes vinculadas a COVID-19. Ella quiere saber qué opinan sobre los errores que se están cometiendo en la realización de test antígenos COVID, cuál consideran sería el error, refiere, y al mismo tiempo, además de manifestar que le pareció excelente la presentación que realizaron, quiere saber que en el caso de los resultados falsos positivos, se lo debe siempre a una mala toma de muestra, o si puede que el test rápido tiene cierto porcentaje de falla. Los errores vinculados con los test rápidos de antígeno en general están vinculados justamente con algunos aspectos que dijimos de la preanalítica, ¿sí? E incluso de la analítica en sí misma, del procesamiento de la muestra, y de la posanalítica y la interpretación del resultado también. Los errores existen. Yo diría que el mayor porcentaje de error, si tuviera que atribuirle a los test rápidos de antígeno, no son los falsos positivos, sino que son los falsos negativos, ¿sí? Vinculados fundamentalmente con la toma del hisopado nasofaríngeo. O sea, yo diría que ese es un factor muy importante en el resultado. Una buena toma en calidad y cantidad, buen hisopado nasofaríngeo, determina un resultado correcto. Un mal hisopado es causa de un falso negativo. En cuanto a los falsos positivos, sí, hay falsos positivos. Hay un porcentaje bajo de falsos positivos en los test de antígenos, de un 2-3%, y en general está vinculado más que nada con algunos coronavirus que en nuestro país, en nuestra región, no circulan. Luego tenemos los falsos positivos vinculados con la lectura. Pero vuelvo a lo mismo, en el caso de la lectura también, y de la interpretación del resultado, hay más falsos negativos que positivos, porque no nos debemos olvidar que una línea muy tenue, que apenas se ve, debe ser considerada como un resultado positivo. Y muchas veces nos enfrentamos a que esa línea apenas tenue, que no se ve, se entiende como indeterminado, ¿sí? Eso es una causa bien clara. Otra causa es cuando se lee el resultado, ¿sí? El positivo en el resultado en la zona de reacción del test,
y el control no dio positivo. Eso es un falso positivo, por algún problema del kit que no está funcionando bien. ¿Tá? Destacar un aspecto importante acá, que esto es válido para la mayor parte de los point of care cualitativos, los resultados son positivos, negativos o inválidos. El indeterminado no corre, o es positivo, o es negativo, o es inválido. Esto en general en relación, cuando digo que, bueno, que los test de antígenos seguramente tenemos errores, los errores están vinculados justamente a la capacitación del recurso humano, al registro de los resultados, ¿sí? No se olviden que muchas veces estos test de antígenos se hacen en un autotest en nuestro país o en el domicilio del paciente y son registrados en una planilla, en un cuaderno, etc. El intercambio de resultados en esos registros es bastante frecuente, el ponerle positivo a un negativo o a la inversa, o sea que los errores están más bien vinculados no con falsos positivos analíticos del test, sino con problemas en la preanalítica, en la posanalítica, y luego diría yo que los problemas en la analítica son los menos, sí con la interpretación y sí con lo previo. No sé si respondí más o menos la pregunta. Muchas gracias, doctora Balleste. Tenemos otras dos interrogantes vinculadas a SARS-CoV-2. En este caso, Irving Vázquez les consulta qué experiencia han tenido ustedes con las pruebas rápidas de inmunofluorescencia para SARS-CoV-2 con resultados falsos positivos. ¿De inmunofluorescencia, dice? Inmunofluorescencia. Rápidas de inmunofluorescencia para SARS-CoV-2. No tenemos pruebas rápidas de inmunofluorescencia para SARS-CoV-2 que hayan ingresado al país. O sea que no tenemos experiencia. Por acá Carolina Grasso les consulta cuál es la sensibilidad y especificidad analítica de un point of care, más que nada en SARS-CoV-2, y una sensibilidad y especificidad clínica para el mismo, sabiendo que no se correlacionan. La sensibilidad analítica para un point of care, estamos hablando de COVID-19 y especificidad es muy alta y está por encima del 95% en ambos casos, ¿sí? La sensibilidad diagnóstica cambia y la sensibilidad diagnóstica es variable y depende incluso del momento de la pandemia que estemos viviendo. Todos sabemos que la sensibilidad, el desempeño diagnóstico de una técnica cambia en función de la prevalencia de la enfermedad. O sea que la sensibilidad diagnóstica de la técnica es bien diferente cuando la prevalencia es alta, cuando la prevalencia es, el desempeño diagnóstico de la técnica es diferente. En general, la sensibilidad diagnóstica es buena si tomamos como aspecto general, pero bueno, sabemos las dificultades que tiene, y esa sensibilidad diagnóstica o sensibilidad clínica, como le llamaron recién, cambia notoriamente dependiendo de la prevalencia de la enfermedad, ¿sí?, en la región. Y puede ser bien diferente entre Uruguay hoy, ¿sí?, a la sensibilidad diagnóstica hace 3 meses, cuando estábamos en un pico de pandemia, o el año pasado, donde casi no teníamos casos. Bien, muchísimas gracias. Acá tenemos otra interrogante, en este caso Lisette Pisano quiere saber cuál es el nivel de aceptación del POT en los bioquímicos y los clínicos en su país. Ella es de Colombia. Hola, muchas gracias por la pregunta. Nosotros los perfiles de competencia, digamos, para hacer laboratorio clínico en nuestro país, en Uruguay, son, bueno, el médico especialista en el laboratorio de análisis clínicos o de patología clínica, y también están perfiles de bioquímico, licenciados bioquímicos y los egresados de la Facultad de Química, ¿sí? La diferencia, digo, si bien podemos hablar más de lo que sabemos, ¿no?, de nuestra especialidad, es verdad que el ambiente es muy chico y en los congresos, digamos, compartimos, digamos, actividades junto con los otros perfiles habilitados, ¿no?, para ejercer liderazgo en el laboratorio clínico y ejercer funciones, y no hay una diferencia. Quiere decir que así como nosotros aceptamos, digamos, en el laboratorio clínico, donde tenemos una gran tradición de point of care, hace muchos años que empezamos y lo hacíamos con responsabilidad, el país entiende eso también y tiene la gran fortaleza de tener un marco de garantías asegurado por la ordenanza ministerial. Como mostraba la doctora Balleste, el hecho de tener justamente una reglamentación
reglamentación a nivel nacional aporta justamente todas las garantías que tenemos que tener los profesionales para poder liderar estos procesos sin riesgos, digamos, ¿no? Ejerciendo simplemente una responsabilidad. Nosotros salimos al mundo y comparamos la experiencia que nosotros tenemos con otros países donde quizás esa legislación no existe. Es un país muy fuerte que realmente lleva adelante el point of care con ejemplos exitosos, ¿no? Y lo podemos decir desde el ámbito universitario, pero así también desde el ambiente, digamos, del laboratorio clínico en nuestro país, digo, en las manos, obviamente, de los especialistas en laboratorio clínico, así como los bioquímicos, en los cuales, evidentemente, la experiencia es exitosa y es un trabajo, digo, compartido, de enorme responsabilidad, donde ejercemos también acciones en comisiones interdisciplinarias a nivel del ministerio, en la cual hay un nivel de participación de los diferentes perfiles de actuación, y entendemos que, bueno, que es una herramienta de una enorme fortaleza del point of care, siempre y cuando, digo, se han manejado los términos de responsabilidad que se han ponderado justamente en esta charla. Muchas gracias a la doctora Barindelli. Bueno, últimamente, hacia el cierre del evento, hemos tenido la mayor cantidad de preguntas. No vamos a poder responder todas. También tenemos otra parte de la presentación del curso que queríamos compartir con ustedes. Podemos ir capaz cerrando con esta interrogante de Marco Antonio Silva, que les consulta si conocen interferentes en la muestra que puedan afectar el rendimiento de las inmunocromatografías o test pack. Sí. Sí, o sea, voy a hablar en general de las interferencias. Evidentemente el método de point of care, la inmunocromatografía, está afectado, por supuesto, como para cualquiera de los analitos que puedan ser utilizados o requeridos, ¿sí? Las interferencias son algunas conocidas y otras son completamente desconocidas. Hay muchas metodologías que son nuevas, digamos, hay plataformas, por ejemplo, el año pasado ingresaron al país plataformas de anticuerpos con las cuales hemos trabajado arduamente. Y tenemos, evidentemente, digo, las tradicionales interferencias, las que pueden tener que ver con la hemólisis, por ejemplo, que es una interferencia importante y conocida, pero también es verdad que hay hallazgos, digamos, de cosas que por ahí no están descritas y que deberíamos, sobre todo en las plataformas nuevas, las que han emergido, ¿no? Las emergentes, por ejemplo, las que tienen que ver con el brote, con el SARS-CoV-2, hemos aprendido que evidentemente hay algunas que por ahí no están documentadas y siempre tenemos que tener muy en cuenta, por supuesto, todo lo que el fabricante indica tener en cuenta, ¿sí? Es decir, en algunos casos indica diluir, en algunos casos indica repetir, ¿sí? Cuando se trabaja con matrices de sangre entera, es imposible ver si la muestra está embolizada, por lo cual en esos casos muchas veces se recomienda una nueva toma. Es decir, de acuerdo a la matriz con que se trabaje, al conocimiento que uno tiene de la propia plataforma de inmunocromatografía, del flujo lateral, y a los hallazgos que encuentra, tiene que tener en cuenta las interferencias documentadas y sospechar de todas aquellas en las cuales no hay una documentación. Es decir, y la verdad que he aprendido mucho en ese sentido, hemos tenido que googlear y pedir experiencia a colegas de otros países, con los cuales en algunos casos, por ejemplo en el tema de concentraciones, nos han esclarecido algunas cosas y en otras simplemente dejarlas documentadas, ¿no? Sobre todo las nuevas, como les decía, plataformas diagnósticas. Muchísimas gracias. Bueno, los alentamos a todos aquellos que ingresaron interrogantes y que por una cuestión de tiempo no vamos a poder darles devolución en línea, a que ingresen al campus a partir del día de mañana. Vamos a tener en cada uno de los módulos temáticos foros habilitados donde este rico intercambio también se llevará a cabo. Vamos a aprovechar estos minutos finales del evento para presentarles algunos aspectos vinculados a la modalidad de desarrollo. Voy a compartirles pantalla para iniciar una breve presentación práctica. Acá tienen en pantalla la web de difusión del curso, con la que estarán en la gran mayoría familiarizados. Para ingresar al campus virtual del curso, pueden hacer clic acá en el botón y los llevará entonces al campus virtual del curso. Acá ven en pantalla la página principal,
donde está la cantidad de docentes. Acá el contador le muestra al día la cantidad de participantes, de cursantes, la cantidad de módulos y la cantidad de horas estimadas que estarán también certificadas en el documento final emitido de aprobación del curso. Las doctoras Ballesté y Barinderi en línea grabaron para ustedes un video bienvenida, y además de información importante, como todo el plantel docente, también pueden acceder a un aspecto crucial que es la modalidad del curso, ya que hemos recibido en estas últimas horas unas cuantas interrogantes. Aún están abiertas las inscripciones para todos aquellos que quieran realizarlo. A partir del día de mañana, 4 de agosto, estará iniciando el primero de los módulos del curso, que es actividades iniciales. Tendremos allí este evento que está siendo grabado para que todos aquellos que lo quieran revivir o quienes no pudieron conectarse también accedan a él. Hay algunas actividades prácticas como la creación de la red profesional, que va a tener que ver con la interacción luego en los foros, es una actividad obligatoria. También hay un post-test evaluativo para que pongan a prueba los conocimientos con que llegan al curso, y el foro de bienvenida, donde se podrán presentar, y es el momento también de interactuar con los docentes del curso. Es importante saber que acá en la parte superior derecha de la pantalla tienen el lugar para hacer siempre el login. También es importante que sepan que haciendo clic acceden a su perfil de usuario, y desde allí pueden cambiar su foto de perfil, que no es un aspecto menor, ya que es la manera en que serán reconocidos en el campus virtual del curso a través de la interacción en foro. El progreso de desarrollo del curso es semanal. Quiere decir que si el 4 de agosto comenzamos con el módulo actividades iniciales, progresivamente se irán habilitando semana a semana, en este caso de miércoles a miércoles, cada uno de los módulos temáticos. La participación es asincrónica. Usted, cursante, se organiza en función de su tiempo y su disponibilidad para ingresar a la plataforma, loguearse siempre por la parte superior derecha y acceder a cada uno de los módulos, bien, en función de los que se vayan habilitando. Una vez habilitado un módulo, todos sus contenidos, tanto conferencias como actividades prácticas, quedarán disponibles on demand para el participante. Los foros tienen un periodo de ejecución y desarrollo de una semana, ya que en función de que abra el módulo siguiente, se cierra el foro del módulo anterior para que se concentre la discusión en función de la temática del módulo siguiente. Bien, animamos a todos aquellos que estén en línea y que aún no han formalizado la inscripción al curso, les falta ese paso final, que puedan culminarlo para poder reencontrarnos en el campus virtual. Tengo a un colega de EBIMED, el licenciado Santiago González, ahí lo vemos en pantalla, que se ha sumado a esta transmisión para también aprovechar antes del cierre del evento, presentarles un plus que tenemos para todos ustedes asociado al curso de uso de test rápido. Adelante, Santiago. Gracias, Lea. Buenas tardes a todos. Agradecerles a todos por su tiempo. Bueno, aquí en el marco de este curso tenemos un espacio que hemos creado bajo la premisa de mantener ese concepto sagrado que es el intercambio académico que se genera en el marco de estos cursos, y nos pareció importante poder generar un espacio de consulta y de exposición de ciertos conceptos para la industria, en donde cada cursante pueda de alguna forma ingresar en ese espacio de la plataforma bajo demanda y poder estar y encontrarse con las últimas tendencias en lo que refiere al manejo de test rápido a nivel de la industria. Agradecerles profundamente a todos los diferentes actores de la industria que están participando, y quería mostrarles de alguna forma, bien corto y rápido, cómo van a poder acceder, invitarlos a acceder y a visitarlo y a vivir la experiencia a través de lo que es este formato asincrónico que les permite consultarlo, los diferentes contenidos que la industria está poniendo a disposición para todos ustedes
a través también en el marco de este curso, a efectos de actualizarse en las diferentes acciones y herramientas que ellos tienen para ofrecerles. Hay algo importante también en este marco, y es que van a poder también generar un espacio de intercambio a través de los espacios de los diferentes patrocinadores que van a estar presentando sus diferentes conferencias, materiales de consulta, y existe un espacio de intercambio a través de foros internos dentro de cada espacio de los patrocinadores. Es algo que creo que es algo que genera una especie de otra oportunidad más, un agregado más en el marco de este curso, para que todos ustedes puedan consultarlo, lo puedan generar nuevos lazos de intercambio. Creo que eso es vital en este marco, poder seguir generando consultas, intercambio, lazos de contacto, y mejorar aún más y aprovechar aún más el intercambio entre colegas y la industria, que en este caso estará presente durante toda la duración del curso, y a disposición para que ustedes puedan consultarles a cada uno de los patrocinadores. Y agradecerle a Biodiagnósticos, Bioerix, Werfren, Novomedical, Wiener, Roche y Tresul por el apoyo, y los invito a todos a que puedan ir visitando ese espacio y que lo disfruten, y que estamos a las órdenes desde todo el equipo de la red MC Evimed, y bueno, a disposición de todos. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Agradecer también a las doctoras Ballesté y Barindelli por su participación a lo largo de este webinar inaugural del curso Uso de Test Rápido. Antes de terminar, les doy la palabra por si tienen algunas palabras de conclusión. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Esperamos ir cumpliendo con todos los objetivos del curso, y realmente creemos que lo más importante de este curso, además de las charlas que tenemos grabadas, es poder interactuar a través de los foros, compartir experiencias y poder, bueno, llevarse cada uno de ustedes una herramienta para poder aplicar in vivo en cada una de las situaciones que tengan que hacerlo. O sea que bueno, esperamos cumplir con esos objetivos, esperamos trabajar en conjunto, todos nuestros docentes están ansiosos para poder interactuar con los participantes, así que bueno, nuevamente bienvenidos al curso, y muchas gracias por depositar la confianza en nosotros para poder trabajar sobre Point of Care Testing. Muchísimas gracias. Y bueno, ya que lo menciona, agradecer a ese excelente equipo docente que han sabido nuclear. Sé que varias docentes están en línea participando del evento, a quienes agradezco muchísimo también. Ha sido un lujo desde la parte de Evimed poder trabajar de conjunto. A todos los participantes en línea los esperamos en el campus virtual del curso a partir de mañana miércoles 4 de agosto. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Nos vemos.